Nos estamos preparando para un evento muy importante que es el bautismo. Amén. Hay al menos 2 aquí, no sé si habrá más, que van a tomar este paso de fe. Levanten su mano los que se van a bautizar. Acá nuestro hermano, estaba por ahí también Miqueas, y no sé si alguien más. Allá está el Miki. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Bueno, tenemos que ver el tema de la madurez espiritual, lo que él entiende. Ya vamos a hablar, a ver qué es lo que él comprende de lo que es el bautismo. Pero de todas formas vamos a dar la enseñanza y ustedes como padres también vayan testeando. La madurez de los chicos no es en todos igual, obviamente. Nosotros más o menos tomamos un promedio de 12 años, pero hay niños que antes de esa edad también entienden. Así que no es algo rígido, ¿sí? No es algo estructurado. Él les manifestó a ustedes el deseo. Sí, está bien. Lo que yo siempre digo, los padres en el buen sentir y el buen deseo de que sus hijos sigan al Señor, a veces medio que de la oreja, ¿no? Tenés que bautizarte. No, tienen que tomar la decisión ellos. Prestamos mucha atención cuando son ellos los que expresan esto, ¿no? Vamos a hablar del bautismo, lo que más necesitamos entender, sobre todo los que van a tomar este paso de fe, pero también seguramente el otro miércoles continuemos con este tema, vamos a ver un poco las raíces, de dónde viene el tema del bautismo. El bautismo viene de la ley mosaica, no como lo conocemos nosotros, con este significado, pero yo quiero que ustedes mediten esto. El Señor Jesús nos deja dos sacramentos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley usted sabe que había muchos más, ¿verdad? Muchos, 7 fiestas sagradas, a las cuales se sumaron 2 más después. Se sumó el Purim, en la época de Esther, y después, más adelante, se sumó la Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, que Jesús también la celebró, lo vimos en la palabra, ¿no? Después ellos tenían los días de reposo, los años sabáticos, las lunas nuevas, había muchas celebraciones. Pero para nosotros la iglesia gentil es toda nación que no es Israel. Toda nación que no es Israel geográficamente hablando. Espiritualmente hablando, sí, nosotros estamos insertados en el pueblo, ¿no? Deja 2 sacramentos el Señor. Uno de ellos es la Santa Cena, ¿sí? ¿Y de dónde toma Jesús este sacramento? Porque viene de una fiesta sagrada del Antiguo Pacto. A ver si alguien recuerda, es muy fácil esta. ¿De dónde toma el Señor y deja instituido la cena, la Santa Cena? ¿De qué fiesta? Anímense, yo sé que hay varios que lo saben acá. A ver. ¿Alguien más? Claro, Pesaj, Pascua. De la Pascua, el Señor toma ese sacramento y lo deja. Es como una evolución de la Pascua. La Pascua era la celebración de la salida de la esclavitud de Egipto. Y Jesús es el Cordero Pascual. Él representa ese Cordero que fue sacrificado y con el cual, con su sangre, se pintaban los dinteles de las puertas. Hoy con su sangre están los dinteles de nuestro corazón. Él nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado para que la muerte espiritual no tenga efecto en nosotros. Él es el Cordero. Pablo dijo, nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificado. Amén. Pero Él deja instituido en base a la fiesta de Pascua la Santa Cena.
Y el bautismo, que es el otro sacramento, también mandato de Jesús, hoy lo vamos a leer, también viene de Levítico 16, por lo menos allí tenemos un antecedente. Luego los esenios, que eran la comunidad de Qumran, ¿se acuerdan de los rollos de Qumran? Los esenios, los rollos del Mar Muerto, toman también esta costumbre, que eran el sumergirse completamente en agua para purificación. Y ya desde el antiguo pacto no era para lavarse el cuerpo, sino para purificación del alma, del espíritu. Las piletas rituales que usaban los judíos se llamaban mikvé. Y el bautismo viene de la palabra baptizein, del griego, que significa sumergir. ¿Por qué nosotros bautizamos por inmersión y no por aspersión? Porque el significado que tiene es sumergir. Y en hebreo es tejilá o tevilá, que significa lo mismo. Es como decir bautismo, pero en hebreo, en el idioma hebreo, que significa sumergir, ¿sí? Abnegar, por el sentido espiritual que tiene el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Simbólicamente estamos sepultando la vieja naturaleza, nuestra vieja vida, nuestras viejas costumbres, y entiéndame usted, las costumbres que nos alejan de Dios, no las costumbres buenas. Usted tiene la costumbre de desayunar con mate, tomar mate, no hay problema, no tiene que dejar eso bajo las aguas del bautismo, ¿sí? Hablando de las costumbres mundanales, las que nos ensucian espiritualmente, las que nos alejan de Dios, las ahogamos. Y cuando salimos de debajo de las aguas, eso simboliza salir en una nueva vida en Cristo. Quiero que comprendan bien, y si los que se van a bautizar, si hay algo que no entiendan en esta noche, después pueden preguntar. No quiero que nadie se vaya con dudas, o cualquiera que quiera preguntar algo. No quiero que nadie se vaya con ninguna duda de lo que significa el bautismo. Ese compromiso de por vida con el Señor. Recuerden, hay un simbolismo muy importante en las aguas del diluvio y hay otro simbolismo en las aguas del Mar Rojo. Cuando Israel es libre, sale de Egipto, pero todavía había una relación con el faraón. No terminaron de ser libres de Egipto hasta que no pasaron por las aguas del Mar Rojo y el faraón con su ejército entra detrás del pueblo de Israel y es sepultado. Faraón es símbolo de Satanás, Egipto es símbolo del sistema del mundo. Hay un paralelismo entre la salida de Israel, el cruce del Mar Rojo y el bautismo. Una vez le dijimos sí a Jesús, te acepto en mi corazón, con tus palabras le dijiste al Señor y Él te recibió como su hijo, como su hija, recibiste a Cristo, pero hay como una persecución todavía del faraón, no has cortado todavía las ligaduras completamente hasta que no tomas la decisión de bautizarte, porque bautizarse es un acto de fe, es un acto público de fe. Confesamos públicamente y tiene que haber testigos, por eso se hace delante de testigos, los hermanos de la congregación, algunos familiares que vienen a ver, pero sobre todo los ángeles que están en los cielos y también Satanás y sus demonios son testigos de que estás diciéndole al mundo entero, al mundo físico y al mundo espiritual, muero a mi vieja vida y resucito en una nueva vida en Cristo Jesús. Y este compromiso es por siempre, por siempre. Hay gente que acepta a Cristo y le falta entender muchas cosas. Hablo de las cosas básicas del Evangelio, ¿no? Todos tenemos cosas que entender todavía, pero digo de lo básico del Evangelio. Pero cuando ya está asegurado su convicción en Cristo, ya ha asegurado su decisión y dice, esto es mi compromiso con Jesús, es de por vida, entonces ahí se toma la decisión de bautizarse. ¿Sí? Y algo que hay que dejar en claro,
Cuando me bautizo, no me estoy bautizando a una religión. No me bautizo para cambiar de religión. Mi bautismo es un compromiso con Cristo. Amén. Ese es el acto de fe. Ustedes saben que Jesucristo mismo fue bautizado. Hay en Levítico 16, cuando el sumo sacerdote tenía que entrar a ministrar en el Yom Kippur, él tenía que purificarse con agua, luego ponerse las vestiduras con la cual iba a ministrar adentro, iba a entrar al lugar santísimo, un lugar que se podía entrar un solo día, era ese día en el año, y después no tenían permiso de entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto en otro momento. El día de la expiación, el Yom Kippur, lavado los cuerpos con agua, también el Nuevo Testamento tiene esta expresión, y luego cuando salía y terminaba de oficiar, tenía que volver a purificarse en agua. De ahí viene. Era para iniciar el oficio del sacerdocio en el Yom Kippur y para finalizarlo. Yo quiero que vaya usted grabando este paralelismo que hay en el bautismo de Cristo. ¿Cuándo comienza su ministerio Jesús? Después del bautismo. Él es bautizado en las aguas. Por eso cuando Juan el Bautista le dice, no, tú eres el Mesías, tú me tendrías que bautizar a mí. Jesús dijo, no, me tenés que bautizar porque se tiene que cumplir. Cuando dice que se cumpla toda justicia, Jesús está diciendo todo lo que está en la ley, en la justa ley de Dios, se tiene que cumplir. Si yo voy a iniciar mi ministerio, lo voy a hacer de manera legal. Lo voy a hacer cumpliendo. Yo quiero que usted recuerde que Cristo nació bajo la ley y cumplió la ley. Luego hubo cosas que cambiaron en la gracia, sobre todo para nosotros los gentiles, no tanto para el pueblo de Israel. Esa es materia de otro estudio, pero Jesús cumple la ley. Dice, no, Juan, me tenés que bautizar porque yo voy a iniciar mi ministerio. Tengo que entrar a ministrar al lugar santo, santísimo en el cielo. Y Jesús comienza su ministerio con el bautismo en las aguas. Pero ¿cómo termina su ministerio Jesús? Con otro bautismo, en su propia sangre. Al igual que el sumo sacerdote, hoy el Señor me hablaba sobre esto, al igual que el sumo sacerdote en el antiguo pacto, Jesús inicia su ministerio con un bautismo y termina su ministerio con otro bautismo, pero no en aguas, en su sangre, su propia sangre. Y cuando nosotros estamos siendo sumergidos bajo el agua, estamos siendo bautizados en su muerte, emparentados con Jesús en su muerte en la cruz. Pero cuando salimos de debajo de las aguas, estamos unidos a Jesús en su resurrección. Para los que se van a bautizar, no tengan miedo que el proceso es muy corto. No es que lo tenemos un buen rato ahí abajo del agua hasta que nos aseguramos que se santificó bien y después lo sacamos medio azul de abajo. No, es simbólico, es el plum, plum, afuera. No se resistan. Hay hermanos que por ahí le tienen miedo un poco a la inmersión y por ahí medio que no quieren que le sumerjan la cabeza. No, tiene que ser, el símbolo es una inmersión completa, ¿sí? Es una inmersión completa porque justamente simboliza sepultar y salir en nueva vida. Y fíjense ustedes, les decía que no tiene que ver con la limpieza del cuerpo, sino tiene que ver con el alma, porque aún en el Antiguo Testamento, cuando iban a entrar en la mikvé, iban a entrar en el baño ritual, que de ahí se toma, Jesús toma y deja este mandato del bautismo. Primero, tenían que bañarse bien, minuciosamente, porque se iban a meter en esas aguas de la purificación y no era para sacarse la transpiración del día, ya tenían que estar limpios. Y estando bien bañados, bien limpios, su cuerpo bien limpio, recién ahí se sumergían en la mikvé.
Nunca tuvo que ver con limpieza del cuerpo. Para eso está la ducha. Siempre tiene que ver con limpieza de conciencia, limpieza del alma, relación con Jesús. Luego, ustedes saben que es altamente probable que Juan el Bautista haya pertenecido a los esenios, por muchos detalles que hemos estudiado alguna vez. Y en algún momento lo vamos a repetir. Los esenios, muchos de ellos eran gente que eran de familia sacerdotal, pero estaban en contra de la corrupción que había en el templo de Jerusalén y se apartaron. Usted sabe, este es un dato muy importante, que los esenios fueron los primeros que tuvieron la idea, el concepto de que el templo verdadero era no el templo que estaba ahí en Jerusalén, que estaba muy corrupto en esa época, sino el pueblo mismo de Israel, el pueblo que estaba en relación con Dios, en obediencia a Dios. Ese era el templo. Fueron los esenios los primeros que tuvieron ese concepto. Y después los apóstoles toman ese concepto. Después Pablo enseña de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los esenios en algunos detalles eran bastante fanáticos o extremos, pero algo de revelación de Dios tenían. Fíjese que ellos fueron los que Dios usó para dejar los rollos escondidos en las cuevas, que se llegan a descubrir recién en 1947, poco menos de un año antes de la declaración del Estado de Israel. Dios estaba detrás de cada detalle de la historia. Y usted se dio cuenta que de los 3 grupos religiosos más importantes que aparecen en la época intertestamentaria y neotestamentaria, estaban fundamentalmente los fariseos, los saduceos y los esenios. ¿Usted ve que figuren los esenios en el Nuevo Testamento? ¿Usted ve que alguna vez Jesús haya tenido un encontronazo con ellos? Jamás. Los problemas Jesús los tuvo con los fariseos y los saduceos. Ellos fueron a confrontar el ministerio de Jesús. Los esenios se mantuvieron al margen. Y Juan el Bautista era de familia sacerdotal. Juan el Bautista se había apartado al desierto. De hecho, hoy ubican geográficamente, estos son detalles muy lindos, de color, muy importantes. Se ubica geográficamente el lugar donde Juan estaba predicando, donde desarrolló su ministerio, muy próximo a la comunidad de los esenios en Qumran. Fíjense ustedes. Ahora, hablamos de cómo empieza lo de la inmersión en agua, el bautismo o baños rituales, como le llamaban también, las tejilá, ya desde el Antiguo Testamento. La toman los esenios, dice que ellos se bautizaban 2 veces por día, por eso digo que eran medio extremos por ahí. Por las dudas, 2 veces por día. Juan el Bautista toma de ahí el bautismo. Pero el bautismo de Juan el Bautista ya no es el del Antiguo Testamento. Pero quiero decirle algo, atención, vamos a tratar de ir despacito. Tampoco es el bautismo de ahora. No es el del Antiguo Testamento, no tiene ese significado, al menos no es exactamente igual, pero tampoco el bautismo de ahora. ¿Por qué? Jesús lo aclaró. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que deja establecido Jesús es un bautismo de confirmación. Lo voy a decir nuevamente. Si alguien lo quiere anotar, no hay que tener fiaca de escribir, No hay que perder la costumbre del puño y la letra. Podemos usar los teclados, todo, pero el puño y letra no hay que perderlo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que dejó establecido Jesús es un bautismo de confirmación de nuestra fe. ¿Cómo es eso, pastor? Un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué diferencia hay? Ese bautismo era el primer contacto que la sociedad iba a tener con el Señor.
Un pueblo de Israel desviado de la fe, un pueblo de Israel supersticioso. Hemos hablado el otro día, las supersticiones que tenían eran el pueblo de Dios. Totalmente con la antena para otro lado. Y Juan tiene el ministerio que tuvo Elías, por eso él era el Elías que iba a venir, era Juan. ¿Cuál era el ministerio de Elías? Volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y él lo que hace es un bautismo de arrepentimiento, empiezan a volverse al Señor. Mas ahora nosotros, nuestro primer contacto lo hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado, vamos a Cristo y luego de un tiempo prudencial que pueden ser unos meses o pueden ser unos minutos, escuche bien, o pueden ser unas horas o unos días, no hay un tiempo establecido bíblicamente, eso depende de cada vida, tomamos la decisión de demostrar públicamente, he decidido, como dice ese viejo cántico, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Para los que son más chicos, ¿cómo demuestro esa nueva vida? Niños que no vienen de una vida pecaminosa, que anduvieron perdidos, son niños, pero ¿cómo demuestro esa nueva vida? Más obediencia a papá y mamá. ¿Amén? ¿Amén? Allá estoy mirando a los más chiquitos. Más obediencia. No, si antes papá, mamá me tenían que llevar medio a la rastra al culto, ahora soy yo el que le dice a papá, mamá, che, se nos está haciendo tarde para el culto. Tenemos que ir a buscar a Dios. El que tiene el entendimiento para tomar la decisión de bautizarse, también tiene que tener el entendimiento para empezar a indagar en la palabra del Señor. No, pero son muy niños, pastor, no va a entender nada. Hay gente grande que no entiende nada. Hay doctos que no entienden nada, porque es la revelación del Espíritu Santo. Y un niño, si empieza a leer la palabra, Dios le va a hablar. Y le va a hablar a la altura y a la estatura y al entendimiento de un niño. Pero la palabra del Señor es para todos. Recuerde que cuando Jesús predicaba, no había reunión de jóvenes y adolescentes, no había escuelita bíblica, no había reunión de tercera edad. Él predicaba y lo escuchaban los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, todos. Y los niños corrían a Jesús y querían que Jesús los bendijera. Se sentían atraídos por la presencia del Señor. Hoy en día la palabra tiene que atraer a nuestros niños. Amén. ¿Cómo el diablo no pierde tiempo y en los colegios le han querido meter y en algunas provincias lo han hecho, perversión, corrupción, en los libros escolares, cosas aberrantes, demoníacas, establecidas por gobiernos, metiendo porquerías para que aún los niños de jardín fueran contaminados con esas cosas. Y nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, no, porque es chiquito. No, tenemos que enseñarles. Así que los chicos que toman la decisión de bautizarse es un compromiso con Dios. ¿Y cómo demuestro mi obediencia a Dios? Empiezo con la obediencia en casa. Amén. Empiezo con tener mi propia relación con Dios. Dios se ha presentado siempre para revelarse, yo soy el Dios de vuestros padres, pero también quiero ser vuestro Dios. Jacob, cuando se iba huyendo de su hermano Esaú, dijo, Señor, si tú me dieres esto, aquello, lo otro, yo te daré los diezmos de todos y tú serás mi Dios. Ya no es más solamente el Dios de papá y mamá, es mi Dios. Ya no espero que papá y mamá oren siempre por mí, sino que yo también oro. Por supuesto que les pido que oren por mí, pero yo también oro, y es más, también oro por papá y mamá. ¿Amén? El niño que entiende esto es el niño que está en un nivel de madurez como para tomar ese paso de fe.
El niño que entiende a su estatura, repito, en su nivel. No vamos a pedir que sean teólogos de hoy a mañana, profetas, no. El niño que entiende eso, que yo necesito tener una relación con Dios, que yo necesito pedirle perdón por mis pecados, es el niño que está ya en una madurez como para tomar el paso de fe. Yo le pido a los padres, por favor, que testeen esto. Responsabilidad primero de los padres. ¿Sí? Si ven que sus hijos o hijas están en ese nivel de entendimiento, entonces están preparados para bautizarse. Si todavía ellos no comprenden eso, esperen un poco. ¿Sí? Esperen un poco. Total, si Cristo viene mañana, no es que se van a quedar porque no se bautizó. No, son chicos. ¿Sí? Ahora, cuando somos grandes ya tenemos que entender, ¿no? Pero yo quiero, por favor, a los padres, quiero que testeen esta cuestión. Si ellos entienden que necesitan ellos tener una relación con Dios, ellos pedirle perdón al Señor por su falta, sus pecados, no serán pecados graves, a veces una travesura, alguna desobediencia, pero pecado al fin. Cuando ellos entienden esto, están listos para tomar el paso de fe. ¿Y por qué nosotros no bautizamos bebés? Justamente por esto. El bautismo es para gente que tiene conciencia de lo que está haciendo. Hay que tener conciencia y convicción de lo que estamos haciendo. Por eso en las mikvé ya los judíos, desde el judaísmo, no sumergían a bebitos. Los bebitos eran presentados en el templo. Era gente con conciencia, y al tener conciencia ya tenemos alguna contaminación. Cuando se sale de la etapa de la inocencia, empieza el pecado, en un pensamiento, en una palabra, en lo que sea, empieza el pecado. Entonces era necesario tomar estas decisiones. En ese tiempo el sumergirse, ¿no? Pedirle perdón a Dios, había que llevar ofrenda al templo, bueno, era todo un sistema. Por eso los chicos judíos, el bar mitzvah no lo hacen a los 10 años, ni a los 8, ni a los 9, ni a los 5. Lo hacen creo que a los 13 años. 13 años. Y las niñas creo que lo hacen a los 12. Por promedio, se puede decir, siempre las nenas tienen un desarrollo, una madurez mayor que los varones, siempre, ¿no? Y alguna estará pensando y se sostiene en el tiempo. Bueno, no se aprovechen, hermanas. No se aprovechen para darnos. Bueno, yo creo que esto está claro, ¿no es cierto? Hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Después, cuando el niño entiende que tiene que tener su propia relación con Dios, en esa relación con Dios, en los cultos, en la escuelita bíblica, luego en las reuniones de jóvenes, adolescentes, van siendo instruidos, van aprendiendo la palabra, van preguntando lo que no saben, van orando y también el Señor les va a ir revelando cosas, amén, y van a crecer, pero ese es el paso de fe, ese acto público. Bueno, Jesús, decíamos, Él fue bautizado, era necesario, Mateo 3:16, y acá sale de rebote, y lo vamos a mencionar, una doctrina también que muchos quieren negar, pero es una verdad bíblica. Ahora lo vamos a ver, no es el único versículo, pero es un versículo muy importante. Pero vamos primero a lo primero, el bautismo de Jesús. Tan pronto como Jesús fue bautizado, ¿qué dice? Subió del agua. Él fue bautizado por inmersión. Subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, bajar en forma de paloma, como una paloma, y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, o en él tengo complacencia. ¿Cuál es la doctrina que encontramos aquí?
Muy bien, la Trinidad. Porque los que no creen en la Trinidad dicen, nunca en la Biblia dice la palabra Trinidad. Es verdad. Tampoco la Biblia dice no está la palabra Biblia. ¿Por qué le llamamos Biblia? Porque es un conjunto de libros. Viene de la ciudad de Biblos. Tampoco la palabra Biblia está en la Biblia, pero es el concepto lo que existe. Pues la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad está en la Biblia. Porque aquí vemos bien separado, incluso entre los evangélicos ahora hay una corriente, bueno, hace años ya, los unicistas. No sé si escucharon hablar. Y ojo, hay hasta alguna cantante de worship muy famosa que son unicistas. Una vez escucha, cantan tan lindo, qué lindas canciones, y tienen herejías atrás. Hay que tener cuidado. ¿Qué es el unicista? Que algunos son solo Jesús. Están los solo Jesús, que dice que no hay Padre ni Espíritu Santo, y los unicistas que dicen que cuando la Biblia habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el mismo Dios que a veces se manifiesta de diferentes formas, lo cual es falso. Este versículo pone por separado, no es el mismo que hoy aparece como Espíritu Santo y mañana como Padre y pasado como Hijo. Aquí en el bautismo de Jesús tenemos la Trinidad. Jesús en cuerpo humano bautizándose. El Espíritu Santo descendiendo hacia Jesús en forma de paloma. No es una paloma el Espíritu Santo. En forma de paloma se manifestó en ese momento. Y lo tenemos al Padre desde el cielo hablando y diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí tenemos la Trinidad por separado. Que a algunos les cuesta entender, es un solo Dios, son tres. Bueno, los católicos lo explican de esta forma, dice, es uno de los misterios de Dios. Y es verdad, es uno de los misterios de Dios. Yo, para que más o menos lo entendamos, lo explico de esta manera. Yo soy una sola persona, pero soy tripartito. Yo no soy solo carne. Tengo espíritu, que es el hálito de vida que Dios me dio, y alma, que es lo personal, donde está todo lo individual. O sea que soy espíritu, alma y cuerpo. Esa es la forma de explicar la Trinidad. Es un solo Dios, pero tripartito. De hecho, cuando dice el Dios de Israel, Jehová, uno es, en hebreo, la terminología hebrea es ejad. Ejad es una unidad compuesta, arroja luz. Es la forma de entenderlo. Bien, vemos que Jesús fue bautizado y luego Él da este mandato a sus discípulos. Mateo 28. Mateo capítulo 28, que acá otra vez vamos a encontrar un fundamento de la Trinidad. Mateo 28, versículos 19 y 20, este es un mandato para todos nosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre o todos los días, como dice la versión 60, hasta el fin del mundo. Por eso el bautismo va con la enseñanza de que tenemos que obedecer a Dios. Hagan los discípulos, bautícenlos, pero enséñenles a guardar todo lo que yo he mandado. Si yo me voy a bautizar y no estoy dispuesto a obedecer la palabra del Señor, mejor no me bautizo, porque va a ser solo una remojada. El que se va a bautizar tiene que estar dispuesto a lo que dice el versículo 20, a hacer todo lo que Dios ha mandado. O sea, es un compromiso de obediencia con Dios.
Y aquí vemos otra vez la Trinidad. Jesús dijo, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les voy a explicar algo, para no dejar ningún cabo suelto. Quizá alguno haya escuchado los que discuten de que hay que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que dicen que no, que hay que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque luego los apóstoles vamos a encontrar que bautizaban en el nombre de Jesús. Y ahí viene la discusión. Esas discusiones vanas no tienen sentido. No, porque el mandato final fue bautizar en el nombre de Jesús. No, pero Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué pérdida de tiempo discutir por eso. Hay una explicación para eso. En la Biblia no hay nada suelto al azar. ¿Por qué ellos bautizaban los apóstoles en el nombre de Jesús? Porque el judío tenía conciencia de Jehová, el Padre, o Yahvé, como algunos le llaman, según la traducción, y tenían conciencia del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, pero no tenían conciencia de Jesucristo. Ellos sabían que había un Padre, sabían que existía el Espíritu Santo, pero a Jesucristo lo rechazaban. Entonces, cuando ellos bautizaban a los judíos, los bautizaban en el nombre de Jesús. A ellos les faltaba aceptar a Cristo. ¿Se entiende? Pero ¿por qué Jesús acá dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Por esto mismo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El mandato internacional, intercultural, era, hay que bautizar en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es sencillo, no es para pelearse. Y alguno dice, uy, a mí cuando me bautizaron solo en el nombre de Jesús. ¿Y ahora qué hago, pastor? Es válido igual. Es válido. No es este el foco de discusión. A mí me gusta desbaratar esas discusiones que no tienen sentido, no perder tiempo en eso. El foco de lo importante es, me estoy comprometiendo a seguir a Cristo por el resto de mi vida. Punto. Si me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús nada más, pero yo estoy caminando con el Señor y obedeciéndole, es válido. No hay problema. El Señor no, como decimos los criollos, no gasta pólvora en chimangos. Están los que discuten cómo se saluda. No, hay que saludar con la paz del Señor. No hay que decir Dios te bendiga, porque ya Dios te bendijo. Y otro dice Dios te bendice, porque es en tiempo presente. Y todo es válido. ¿Cómo se saludaban antes? Jesús dijo, la paz sea con vosotros. Paz del Señor, Dios te bendiga, Dios te bendice, Dios te bendijo. Maranata, se saludaban los discípulos, Cristo viene, se recordaban que hay que estar atentos porque Cristo viene pronto. Maranata era el saludo. No hay problema. No hay problema. Pongamos el foco en lo que importa, ahí hay que poner las energías. Me bautizo para demostrar públicamente y tomar este compromiso, voy a seguir a Cristo hasta el final y estoy dispuesto a que mi vieja naturaleza quede sepultada ahí. Aunque va a querer salir, decía Lutero, yo pensé que el viejo hombre había quedado ahogado en las aguas del bautismo, pero había sido que el desgraciado sabía nadar, decía él, ¿no? Aunque tomamos ese paso de fe, nunca falta, cuando Israel pasa, volvemos al Mar Rojo, por las aguas del Mar Rojo, Egipto y Faraón quedan sepultados, ya está. Ya no hay más relación con el mundo. Ya no pertenezco al mundo, pero el enemigo sigue atacando. Ya no fue Egipto y Faraón, pero venían los amorreos, los jebuseos, los gergeseos, los filisteos y todos esos feos que le hicieron la vida a cuadritos a los israelitas. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. Entonces siempre va a haber ataque del enemigo, pero
usted recuerde la decisión que ha tomado y le quiero felicitar a los que tomaron esta decisión, los felicito. Siempre me gusta felicitarlos porque es una decisión importantísima que tiene efecto en la eternidad, no solo para esta tierra, para toda la eternidad. El significado y el efecto del bautismo, Romanos capítulo 6. Este pasaje es muy claro. Romanos capítulo 6, versículos, vamos a leer desde el 1 hasta el 5, podemos leer. Y después se puede seguir leyendo en la casa, pero vamos a leerlo más puntual. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué concluiremos? Y acá vamos a entender la gracia, ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él, en el pecado? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Amén. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Esa es la buena noticia. No solo me sumerjo porque algo o alguien tiene que morir, sino que luego salgo en una nueva vida. Amén. ¿Por qué la palabra insiste tanto con estar muertos a la carne, muertos al pecado? Porque cuando algo está muerto no reacciona a nada. Entonces, si la carne está muerta, está ahí y el enemigo viene y mira, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro. ¿Qué me importa? No hay una sensación, no hay una reacción, no hay una sensibilidad, pero como espiritualmente estamos vivos y estamos caminando en la ley del Espíritu, cuando viene el Señor y habla a nuestro espíritu, ahí reaccionamos, escuchamos, obedecemos. Por eso el Señor tanto insiste en esto, ¿verdad? De estar muertos al pecado, muertos a la naturaleza humana. Pedro también nos enseña en la primera carta, vamos a leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pedro viene hablando de las aguas del diluvio. Y en este capítulo hay algunos misterios bíblicos que en otra oportunidad me gustaría explicar para que no haya confusión. Pero vamos a ir al punto clave, que es del bautismo. Él viene hablando de las aguas del diluvio y dice en el versículo 21, dice, la cual, esas aguas, simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. ¿Qué explica Pedro ahí? ¿El bautismo es un complemento de la sangre de Cristo? No. La sangre de Cristo no necesita complemento. El bautismo es mi reacción frente al sacrificio de Cristo, porque la sangre de Cristo no puede operar, no va a limpiar, no va a salvar a aquel que no lo recibe. Si no, el universalismo sería verdad. Todos los que se mueren se van al cielo, aunque hayan rechazado a Cristo, van todos al cielo. No. La sangre de Cristo, la misericordia, el perdón, se hacen realidad y se hacen efectivos en personas que lo reciben. Entonces Pedro explica claramente aquí, nosotros en realidad somos salvos por la sangre de Cristo, pero el bautismo es mi compromiso con Dios de una conciencia limpia.
de una relación con Él. Entonces, ¿por qué el bautismo? Dice el bautismo que ahora los salva. Y luego explica, no se confundan, la salvación no es por las aguas del bautismo, pero es porque ustedes están reaccionando a esa sangre de Cristo que un día se derramó, están reaccionando positivamente y están recibiendo esa gracia que está disponible, entonces se salvan. ¿Se entiende? Para que no haya confusiones, también él explica, no tiene nada que ver con la limpieza del cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Bien. Es un compromiso de buena conciencia con Dios. Y después las preguntas, ¿no? ¿Es necesario alguna antigüedad? Hay iglesias que dicen, bueno, tiene que tener por lo menos 3 años de creyente. No critico eso, como Dios le muestra a cada pastor cómo tiene que hacer. Cada iglesia tiene un estatuto interno, ¿sí? Más allá de lo principal que es la doctrina bíblica y no cambia, pero sí hay estatutos internos. Algunas iglesias dicen, bueno, si no es bautizado no puede participar de la Santa Cena. Está bien, yo respeto eso. Yo dejo bien en claro esto, no critico esas cosas, pues no tiene nada de malo, ni de muy bueno, ni de malo. Es el reglamento de cada iglesia. Aquí no tenemos ese reglamento porque bíblicamente, basándonos en la Biblia, no hay un impedimento ni para tomar la Santa Cena, salvo que una persona esté mal delante de Dios, eso es otra cosa, y no hay un impedimento para que alguien se bautice si quizás ya no tiene 3, tiene 5 años de creyente o si tiene 3 meses de cristiano. Todo va en el entendimiento, la madurez espiritual de cada uno. Y es una decisión personal. Personal. Tiene que ser por convicción. Hay 2 casos, yo le voy a dar que usted anote las citas bíblicas. No lo vamos a leer, ya lo hemos leído en otras oportunidades. 2 casos en el libro de los Hechos, y hasta 3 también, donde vemos que no hizo falta una antigüedad, porque las personas se entregaron a Cristo y en ese momento entendieron el plan de salvación y lo que significaba el bautismo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34, el carcelero de Filipos. Hechos 16, 30 al 34, el carcelero de Filipos. ¿Cuántos años de antigüedad tuvieron ellos para bautizarse? Unas horas. Él y su casa, su familia se entregaron al Señor. Obviamente, los discípulos le enseñaron lo que significaba el bautismo, como nosotros estamos haciendo ahora, para que nadie se bautice sin saber lo que está haciendo. Ellos lo entendieron, lo recibieron y se bautizaron. Fue la misma noche que se entregaron al Señor. Hechos 16, del 30 al 34. Después tenemos otro caso muy conocido, es Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, del 26 al 39. Hechos 8, del 26 al 39, donde el etíope va en su carro, ya todos conocen la historia, el Espíritu Santo lo lleva a Felipe a esa ruta, ve que el etíope está leyendo Isaías, un profeta que habló del Mesías con una revelación tan clara, y él no entendía de qué se trataba. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, júntate a ese carro, escuchá lo que está leyendo, lo que está estudiando este hombre. Y él le dice, ¿entendés lo que está leyendo? No, si alguien no me explica. Qué lindo, ¿no? Lo que hizo ahí el Señor. Y él dice, vení, subite al carro, explícame. Había un hambre. Qué lindo, hay que orar para que el Señor despierte hambre y sed de su presencia en la gente. No vamos a pretender que entiendan todo de buenas a primeras, pero sí vamos a orar para que haya necesidad de Cristo, que sientan la necesidad del Señor. Después nos encargamos de enseñarle, de instruirlos, de discipularlos, pero que lleguen al Señor. Amén. Y le empezó a explicar, dice que partiendo de esa palabra le explicó todo el plan de salvación,
seguramente ahí estuvo incluido lo del bautismo, y dice que pasan por una cierta agua, no se sabe, porque algunos dicen, no, el bautismo tiene que ser en un río o en el mar. Si tiene que ser en el mar, ¿cómo hacen nuestros hermanos de Bolivia para hacer bautismo? Tienen que tomar un avión y irse a otro país. En un río. Hay ríos que, mamita querida, más que sepultar la vieja naturaleza, por ahí encontrás algunas naturalezas que sepultaron ahí. Si ustedes supieran los ríos que hay en la provincia de Buenos Aires, que a veces tocas algo abajo y decís, mejor no me fijo qué es lo que es. No, déjalo ahí. No ese es el tema, que si no puede ser en una pileta. Volvemos a lo mismo, lo importante es la actitud, la convicción de cada uno, y después dice el libro de los Hechos, cierta agua, ni siquiera el Espíritu Santo se molesta en explicar, era un lago, era una laguna, era un río, era un mar, no, cierta agua. ¿Qué impide que sea bautizado?, pregunta el etíope. No, nada, si entendiste lo que es el plan de salvación, si creíste en Cristo, no hay ningún impedimento. No le dijo Felipe, tenés que esperar 2 años y 364 días, descontando ese, 3 años para bautizarte. No, ¿entendiste? No perdamos la oportunidad, bautizate. No había impedimento. Y después hay un caso más extremo todavía, el de Hechos 10:47, donde un grupo de gente recibe el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo de las aguas. Eso es más extremo. ¿Quién le va a decir al Señor, qué haces, Señor? No era así el reglamento. ¿Acaso dirá el barro al alfarero, qué haces? Por eso no hay un impedimento. Aquí nuestra forma de manejarnos es esta, lo que está en la Biblia. Si una persona no tiene tanta antigüedad, pero entendió el plan de salvación, tiene el anhelo de bautizarse, lo bautizamos. Después está el que dice, no, pastor, ¿cómo lo bautizó si era tan nuevo? No es problema mío, es problema de cada uno. La decisión es personal. Por eso estamos dando esta enseñanza para que no haya excusa de decir, a mí no me explicaron lo que era el bautismo. Es clarito lo que es el bautismo. Pero ahí encontramos esos casos bíblicos donde no hay una exigencia de antigüedad, sino de entendimiento y compromiso con Dios. Hermanos, la experiencia nos ha enseñado que hay creyentes que estuvieron 10 años hasta que tomaron la decisión de bautizarse, se bautizaron y después se alejaron del Señor. Como hay creyentes que se bautizaron a los 2 meses de haberse convertido y persistieron en el Señor y hasta hoy están prendidos del Señor, o algunos ya partieron con Cristo en fidelidad a Dios. No es la antigüedad, es el compromiso nuestro con Dios, ¿sí? En síntesis, el bautismo es para personas que han creído en Jesús, le han recibido como su Salvador, que tienen plena convicción en su corazón y decidieron seguirle y servirle toda su vida, dejando atrás la vieja manera de vivir. Es para personas que tienen plena conciencia de sus decisiones. Si alguien dice, yo me voy a bautizar, pero no sé, voy a probar, no sé si voy a seguir al Señor toda la vida, no se bautice. No lo haga. Pero si dice, no, pastor, yo he tomado esta decisión. Sé que mis fuerzas no son suficientes. No confío en mí. Pero sé que el Señor me puede ayudar a serle fiel hasta el último momento. Yo quiero tomar ese compromiso. Bien, adelante, hágalo. Y el Señor le va a ayudar y le va a auxiliar. Tentaciones no van a faltar. No van a faltar los momentos de debilidad, no van a faltar los momentos de, no solo de tentaciones, sino de luchas, de pruebas, momentos donde a veces le pedís al Señor y pareciera que el Señor no responde. Él va a estar probando tu fe, va a probar tu paciencia.
Pero ahí con la ayuda del Espíritu Santo, si te prendes del Señor, Él no te va a dejar nunca. Porque así como vos te estás comprometiendo y diciendo yo no voy a dejar nunca al Señor, con su ayuda, el Señor te dice yo nunca te voy a dejar. Jesús cuando manda a hacer discípulos y bautizar, dice, mándenle y enséñenle que hagan todo lo que yo he mandado y yo me comprometo, acá viene mi compromiso, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestras vidas. Ayer comunicamos en el grupo, yo sé que algunos hermanos no lo conocen, no lo conocían, pero ayer nos tocó despedir a un hermano en la fe. Algunos aquí sí lo conocían, el hermano Wilmer, un hermano peruano. Él no se congregaba, no venía físicamente porque tenía un impedimento físico, él no podía movilizarse, pero siempre nos pegábamos una vueltita, algunos hermanos de aquí también. Ayer estuvimos con la hermana Analía también en el velorio, en la despedida de nuestro hermano. También creo que estuvo Francisco, nos contaron que estuvo Fran. No sé si alguien más habrá ido, pero a mí me sorprendió. Era un hermano joven, 60 años iba a cumplir, pero nos acordábamos que él había dicho, Señor, a los 60 yo quiero que me lleves, no quiero ser una carga para mi familia. Yo le decía, Wilmer, pará, déjalo que el Señor decida, ¿no? Déjalo que Él sea. Pero bueno, el Señor lo ha querido así. Gracias a Dios no sufrió. Y ayer estuvimos nosotros haciendo el servicio, luego vino otro pastor que es vecino allí, hizo también un servicio, oramos, leímos la palabra. La gran mayoría eran creyentes y había ese ambiente que hay en las despedidas de un hermano cuando son creyentes, la familia, tenían una paz tremenda, su madre, sus hermanas, su hermana que vive ahí es vecina y su hermana que vino de Buenos Aires, estaban con una paz y un descanso, decían, sabemos que él está descansando, está con el Señor, no sufre más. La última vez que yo estuve con él y estuve charlando, hablamos mucho de las cosas del Señor. Yo fui a llevarle unas cosas, siempre lo ayudábamos, lo asistíamos en sus compras, en cobrarle su pensión, llevarle el dinero, todo eso. Y algunos hermanos aquí le estuvieron ayudando también en muchas cosas. Y en esa charla yo fui a dejarle eso y me tenía que ir y nos quedamos, nos entretuvimos, ¿no? Hablando de las cosas del Señor. Y en un momento digo, Wilmer, le digo, se me hizo retarde, me voy. Pero pude, gracias a Dios, despedirme de él hablando de esta esperanza que tenemos en Cristo. Y él estaba bien aferrado al Señor. Veía los cultos por YouTube y leía su Biblia. Y él estaba allí, incluso cuando partió, nos contaba la familia que tenía un rostro de paz, ¿sí? Él partió con la paz del Señor. Dijimos, bueno, le decíamos a la gente, no vamos a orar por él, sino que vamos a orar por nosotros, los que quedamos vivos y tenemos que seguir adelante. Él ya no necesita oración. Ya, como dijo el apóstol Pablo, corrió la carrera, peleó la buena batalla de la fe, mantuvo la fe y ahora a recibir el descanso en el Señor y a recibir el galardón, ¿no? Y que Pablo dijo esto tan importante, no solo a mí. Pablo cuando dice estas palabras lo están por ejecutar. Él no estaba en un congreso de pastores, ni en un congreso de jóvenes, él estaba listo para ser decapitado por orden del Imperio Romano, de Nerón César. Y él escribe esas palabras. Y dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que, bueno, fue dentro del dolor que no se puede negar, el dolor de la separación, pero había un ambiente de paz y no de resignación. Hay una diferencia entre resignación y esperanza de vida eterna. Así que bueno, les comento esto, muchos hermanos lo sabían, lo pusimos en el grupo, pero bueno, ayer nos tocó despedir a nuestro hermano. Y cada vez que nos toca eso, uno medita mucho, ¿no? Sobre la vida, lo importante de la vida.
Y para nosotros que conocemos al Señor, lo más importante es seguir a Cristo, serle fieles a Él. Y después entre nosotros, que va a haber diferencias, siempre somos humanos, pero limar asperezas, no estar con rencores, cosas en el corazón. Los años se vuelan y se pierde tiempo. El creyente tiene la obra del Espíritu Santo, se puede enojar, se puede enchinchar, pero después el Espíritu Santo te lleva a perdonar, no te quedes con rencores, arregla las cosas, seguí adelante. Pero a veces uno habla con gente que dice, están peleados entre hermanos y hace 40 años que no se hablan. Y se hacen viejos. Y después uno se muere y ya no hay tiempo a arreglar nada ni a recuperar nada. Qué pavada, ¿no? Qué necedad a veces del ser humano. No, porque yo tengo razón en estar enojado. Podés tener razón, pero dejá de lado. Por eso el Señor nos habla del perdón, ¿no? Si Él nos ha perdonado a nosotros, ¿qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Nos estamos metiendo en un compromiso. Le estamos diciendo, Señor, así como yo perdono, quiero que tú me perdones. Por eso nos lleva a meditar todo esto, ¿no? Es decir, Señor, hay que seguir adelante, hay que servirte hasta el último momento. Y que el día que nos tengan que despedir a nosotros, si Cristo no viene antes, que puedan decir lo mismo de nosotros. Corrió la carrera, peleó la batalla, la buena batalla de la fe, guardó la fe hasta el final, ¿no? Que podamos ser testimonio. Así que bien, yo no sé si hay alguna duda, si alguien quiere preguntar algo. Tenemos 5 minutitos, ¿no? ¿Quedó todo muy claro? El próximo miércoles vamos a hablar ya un mensaje acerca del bautismo, quizás más profundo espiritualmente, pero esto es lo que necesitamos saber antes de tomar este paso de fe. Lo invito a estar de pie. Vamos a orar al Señor para despedirnos y para que el Espíritu Santo de Dios marque a fuego estas palabras en nuestros corazones. Señor, te adoramos en esta noche, te damos gracias por tu misericordia, por perdonar nuestros pecados, por sostenernos. Señor, los que estamos aquí y que hace ya muchos años hemos tomado este paso de fe, de demostrar públicamente este acto público, decir, decido sepultar mi vieja vida y caminar contigo en una nueva vida y serte fiel hasta la muerte. Y si hoy estamos aquí en pie, es porque tú nos has sostenido, Señor. Te lo digo desde lo profundo de mi corazón y sé que mis hermanos también tienen este reconocimiento. Es por ti. No eran nuestras fuerzas ni nuestro conocimiento. Tu gracia, Señor. Es por tu gracia. Como cantamos muchas veces, solo tu gracia nos ha sostenido. Queremos, antes que pedirte cualquier cosa, reconocer esto, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por lavarnos con tu sangre preciosa. Gracias porque podemos leer en tu palabra esta expresión que tiene que ver con el bautismo en las aguas también. Tú prometiste que aquel que se arrepiente y corre a ti, sus pecados los vas a sepultar en lo profundo de la mar. Señor, bendecimos en tu nombre a los que van a tomar este paso de fe, esta decisión. Los bendecimos desde el más pequeño hasta el más grande. Que tengan siempre esta conciencia delante de tu presencia, Señor. Este compromiso, que lo mantengan, lo sostengan hasta el último momento de sus vidas o hasta que tú vengas a buscarnos. Ayúdanos a todos nosotros necesitamos tu ayuda, tu fortaleza.
Oramos por todos los que están enfermos, los que están en lechos de enfermedad, que tienen dolencias. Oramos por nuestros hermanos que están batallando en su salud, Señor, también por tu sierva, por la pastora Susi. Sus dolencias, Señor, en los bronquios, los pulmones. Extendemos nuestras manos en fe hacia ti, sabiendo que tú vas a extender tu mano de sanidad, Señor. Oramos por los que están enlutados, aunque los hemos visto fortalecidos en ti, Señor, y te damos gracias, y te damos gloria. Oramos por aquellos que tienen necesidad de una fuente de trabajo, aquellos que necesitan tu intervención, Señor, en el matrimonio, en el hogar, con sus hijos, los que están orando por salvación, por restauración, por reconciliación contigo, Señor, de su familia. Unimos nuestra fe, Señor, nos ponemos de acuerdo para orar, para clamar. No para reprochar ni condenar nada, sino orar y creer que tú eres un Dios de restauración. Fortalece, Señor, las rodillas endebles, levanta los brazos caídos. Aquel que siente que se le acaban sus fuerzas, renuévalo en esta noche, Señor. Por la obra de tu Espíritu Santo, llénanos de tu gloria, llénanos de tu presencia, llena nuestras copas hasta que rebosen, Señor. Que salgamos de este lugar fortalecidos, renovados. Los que están mirando, escuchando por los medios, también los bendecimos, Señor. Y sabemos que tu presencia está llegando. En el nombre de Jesús. Te damos gloria y te damos honra, te damos gracias por tantas bendiciones, por la respuesta a nuestras oraciones. Miramos hacia atrás y vemos, Señor, de cuántas cosas nos has librado, cuántas veces nos has salvado, Señor, nos has librado, nos has bendecido, nos sacaste del lodo cenagoso, pusiste nuestros pies sobre una roca firme. Señor, hemos visto tu fidelidad y vamos a seguir viendo tu fidelidad. Nos extendemos hacia adelante. Sabemos que las luchas, las pruebas no han de faltar, pero tampoco han de faltar tus promesas. Tampoco han de faltar tus palabras. Sabemos que el mundo va de mal en peor, pero Señor, cada día tu pueblo, cada uno de nosotros estamos más cerca de la redención que el día en que creímos. Ayúdanos, sosténnos con tu brazo fuerte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el pan del cielo. Gracias por tu presencia. Gracias por esta libertad de poder adorarte, cantarte a ti juntos, Señor, como un pueblo, como una familia. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Y bendigo a mis hermanos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Cúbrelo con tu sangre, cúbrelos bajo tus alas. Rodea sus vehículos, sus hogares, sus negocios, sus trabajos, sus familias. Señor, rodéalos con tus ángeles y con tu bendición. En el nombre glorioso y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor en esta noche. Damos gracias al Señor.